La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. La pimienta es hoy un condimento muy común y de precio asequible, esencial en cocinas de todo el mundo, pero no siempre fue así. Proviene de la región de Malabar, en el sur de la India, y se convirtió en un importante motor de la economía y del comercio durante miles de años. Desde la antigüedad, la pimienta fue un producto valioso y muy demandado. En el Egipto de los faraones se usaba en la cocina, pero también en ritos de momificación, tal y como los arqueólogos pudieron comprobar cuando encontraron 2 granos de pimienta en las fosas nasales de la momia de Ramsés II. De Egipto pasó a otras zonas del Mediterráneo. En Grecia era bien conocida, pero su alto coste limitaba su consumo a los que eran solo muy ricos. Debía ser tan cara que no aparece ni siquiera mencionada en el Antiguo Testamento. Su escasez se debía a que había que traerla desde la India, mediante una ruta muy larga que iba por el Mar Rojo y el Mar Arábigo. Se desconocía además de qué planta en concreto provenía. En tiempos del Imperio Romano ese comercio se expandió como nunca antes. Los romanos, que habían creado una gran zona comercial en el Mediterráneo, importaron durante siglos grandes cantidades de pimienta que transformó su gastronomía y la economía del imperio. La conquista romana de Egipto en el año 30 a.C. les abrió el Mar Rojo de par en par. Eso les facilitaba el acceso directo a la India. De cómo las flotas romanas llegaban hasta la India da fe un diario de viaje del siglo I, El periplo del mar Eritreo, en el que el autor detalla las rutas comerciales, los puertos de recalada y los productos con los que había que comerciar. La pimienta siguió siendo costosa, pero su precio descendió, lo que hizo de esta especia un condimento muy popular en la Roma imperial. Tras la caída del Imperio Romano, bizantinos, persas y árabes se fueron sucediendo en el control del comercio con la India. En el siglo IX, los árabes ya eran los dueños de la ruta entre los puertos indios de Malabar y los del Golfo Pérsico y el Mar Rojo. La pimienta se integró en la cocina islámica y fue incluso elogiada por eruditos como Avicena. Una vez en las costas del Mediterráneo, venecianos y genoveses monopolizaban su distribución. Su escasez la convirtió en uno de los símbolos de riqueza más visibles de la Europa medieval. Los reyes y aristócratas la empleaban en la cocina y trataban de que sus existencias de pimienta fuesen muy visibles en los banquetes. Cualquiera con dinero estaba dispuesto a pagar mucho por ella, algo que hizo prosperar a las repúblicas marítimas italianas que se encargaban de traerla desde los puertos del Levante. La caída de Constantinopla en 1453 encareció aún más el producto porque los otomanos elevaron los peajes. Eso empujó a los portugueses, que ya estaban explorando la costa africana, a buscar rutas alternativas. En 1498, Vasco da Gama llegó a Calicut, acabando así con el monopolio que durante siglos habían tenido árabes y venecianos. Durante más de un siglo, los portugueses establecieron en la India factorías fortificadas, como la de Goa, desde donde controlaban el comercio de pimienta, ahuyentando de paso a los competidores. Esto redujo sustancialmente los precios en Europa, ya que se eliminaban los intermediarios. Se llevaron los portugueses también su cultivo a Brasil, lo que redundó en un incremento de la oferta. Pero seguía siendo interesante desde el punto de vista comercial, por lo que otras potencias como los Países Bajos, Inglaterra o Francia entraron en el mercado con sus compañías de las Indias Orientales. En solo unas décadas consiguieron que llegase tanta pimienta a los mercados europeos que su precio descendió hasta convertir la otrora deseada especia en una commodity más. En el siglo XVIII, la pimienta ya era algo cotidiano, pero había conseguido cambiar el mundo. Gracias a ella prosperaron ciudades como Lisboa o Ámsterdam. Los beneficios obtenidos por su venta financiaron todo tipo de innovaciones y fue la palanca que los europeos utilizaron para establecerse en Asia hasta bien entrado el siglo XX. La pimienta es hoy una especie muy común en la cocina. La empleamos para infinidad de recetas en todo el mundo. La empleamos para condimentar los platos una vez cocinados o para incorporarla antes de cocinarlos en ciertas especialidades. En España, por ejemplo, gusta mucho el paté a la pimienta o el salchichón con pimienta o la salsa a la pimienta verde. Forman parte de la gastronomía del país. Es también un ingrediente muy asequible.
Una bolsa de pimienta en grano cuesta pues unos 2 o 3 euros. Se presenta también molida y en unos frascos que tienen su propio molinillo, porque según los entendidos sabe mejor recién molida. La pimienta en cuestión es el fruto de una planta trepadora originaria del sur de la India que se llama Piper nigrum. El nombre lo hemos tomado directamente del latín. De hecho, en castellano la palabra pimienta viene de pigmenta y en inglés pepper viene de piper, directamente del latín. En nuestro idioma viene de una variedad de término que utilizaron los romanos al final del imperio para referirse también a la pimienta, la pigmenta, es decir, lo que pigmentaba, porque el color de la pimienta era negro. En función de lo que dejemos madurar esos frutos, se obtienen los 3 tipos de pimienta. La más famosa es la negra, luego está la blanca y luego está la verde. La negra es la más conocida de todas y la más habitual. Simplemente se recoge el fruto y se deja que se seque al sol y se pone negra, tan simple como eso. Con la blanca se realiza el mismo proceso, pero antes del secado al sol se le retira la cáscara. Con la verde lo que se hace es que se deja a medio madurar. Las 2 primeras son más picantes que la última. A otros condimentos, eso sí, también los llamamos pimienta, en caso de la pimienta rosa o de la de Jamaica o de la pimienta de Cayena o de la pimienta larga, pero ninguno de ellos provienen del Piper nigrum, sino de otras plantas y por su sabor parecido se han terminado asimilando a la pimienta y han terminado llevando también el nombre. Como os decía, la pimienta es hoy uno de los condimentos más utilizados en la cocina de todo el mundo, no solo en la europea, también de los más baratos. Se cultiva en los climas tropicales húmedos y cada año se producen unas 750.000 toneladas en todo el mundo. La mayor parte provienen de Vietnam, de Brasil, de Indonesia y de la India. Sus ventas, como os podéis imaginar, con semejante producción, mueven mucho dinero, pero se la considera un commodity, es decir, un bien básico, perfectamente estandarizado y que se vende en grandes cantidades. Y en este aspecto, la pimienta hoy no es muy diferente al café o al azúcar o al maíz, pero no siempre fue así. Hace solo, no demasiado tiempo, hace solo 5 siglos, la pimienta era un bien de lujo. Ya sé que nos puede parecer sorprendente que algo tan humilde y sencillo como la pimienta, que está al alcance de cualquiera, pudiese ser en algún momento considerado un bien de lujo, pero lo era. Bueno, tanto que nuestros antepasados la consideraban algo parecido al oro negro, porque el color de la pimienta más habitual es el negro. Aunque hoy se cultiva en otras partes del mundo, en Sudamérica, por ejemplo, que está entre los principales productores, el principal es Vietnam, pero creo que el segundo es Brasil, se cultiva también en todo el sur de Asia. El Piper nigrum es originario de las regiones que hay al sur de la India, concretamente de la costa de Malabar, lo que hoy se conoce como estado de Kerala, que aunque sigue produciendo pimienta, y según dicen los indios de la mejor calidad posible, ya no lo hace en régimen de monopolio, como sucedió durante muchísimo tiempo en el pasado. Durante siglos los comerciantes tenían que viajar hasta allí personalmente para adquirirla a cambio de elevadas sumas de dinero, pero merecía la pena el esfuerzo y el viaje. ¿Por qué? Pues porque aunque tuviesen que pagar por ella, y no era precisamente barata, luego estos comerciantes la podían vender muchísimo más cara en otras partes del mundo, como la propia Europa o el levante mediterráneo. Esta especia, cuya función principal ha tenido más a lo largo de la historia, pero su función principal siempre fue realzar el sabor de los alimentos, ha tenido una influencia capital en la historia de la humanidad, mucho más de la que nos imaginamos. Ha impulsado grandes empresas, exploraciones marítimas, ha provocado conflictos armados y se han construido sobre ella imperios coloniales. Así que, desde sus primeros usos, tanto en la cocina como en la medicina de las civilizaciones antiguas, hasta ese papel central que adquirió en la expansión europea durante los siglos XV y XVI, el comercio de la pimienta es uno de esos elementos que permiten explicar bastante bien, por cierto, la primera globalización, que es esa que se produce en torno a partir del siglo XV hasta mediados del siglo XVII, que la protagonizaron los portugueses, los españoles y luego ya posteriormente entraron holandeses y británicos. La pregunta que muchos nos hacemos cuando nos ponemos unos granos de pimienta en la mano, son realmente pequeños,
es como algo tan insignificante, bueno, insignificante y barato, pudo tener tanta influencia. Bien, el valor extraordinario de la pimienta se derivó durante muchísimo tiempo, no hoy, pero durante mucho tiempo se derivó de la escasez relativa que tenían y de su demanda universal, es decir, todo el que la probaba quería más pimienta. En la antigüedad era tan preciada que se utilizaba, bueno, en la antigüedad y hasta la Edad Media, era tan preciada que se utilizaba como alternativa a la moneda. Tenía elementos propios del dinero. Era escasa, era muy demandada y los granos de pimienta son todos más o menos del mismo tamaño. Respecto al si se podía o no se podía inflacionar, pues cuando solo se cultivaba en esa región del sur de la India, en la costa de Malabar, era difícil. La cantidad de granos de pimienta disponibles, qué sé yo, en la Francia de la Edad Media, era la que había hasta que llegaba un comerciante veneciano o genovés e incorporaba nuevos granos de pimienta. Así que tenía una serie de ventajas evidentes para ser utilizada como dinero. Luego tiene otra ventaja que también empuja en esa dirección. Y es que la pimienta, una vez que se ha secado al sol y ya está lista para su consumo, conserva su calidad durante años. Si compramos pimienta, la podemos tener durante mucho tiempo en un armario de la cocina sin temor a que se nos estropee, a poco que esté en un lugar fresco, seco, oscuro, es decir, dentro de un armario. No vamos a mirar nunca la fecha de caducidad, a no ser que lleve allí muchísimos años, pero en circunstancias normales, a diferencia de otros alimentos que tenemos, que miramos siempre cuando va a vencer. En el caso de la pimienta, pues muy rara vez lo hacemos porque no hace falta. Esa es la razón por la que en ciertos periodos de la historia, concretamente de la historia de Europa, en los que el comercio era pequeño, su precio podía superar incluso al del oro. Los orígenes del comercio de la pimienta se remontan a miles de años atrás y empezó pues en la misma zona en la que se produce, en esta región de Malabar de la que os hablaba. La pimienta negra, es decir, la Piper nigrum, y su variante larga, que también se produce en esta misma zona, se llama Piper longum. No sé si habréis visto alguna vez la pimienta larga, pero es parecida a la pimienta negra, pero de forma alargada, simplemente. Ambas fueron domesticadas por los indios a la vez. Más o menos han calculado los arqueólogos en torno al año 2000 a.C. Esto es, han encontrado restos arqueológicos, también hay textos antiguos como el Rig Veda, que es uno de los libros más sagrados del hinduismo, en los que ya se habla de la pimienta. En la India antigua, la pimienta era mucho más que un condimento, aunque por supuesto desde el principio se la empezó a utilizar como condimento. Formaba parte de los rituales religiosos. Se utilizaba también como remedio medicinal y incluso como un afrodisíaco. Los textos indios, estos textos indios antiguos, hablan de la pimienta como una especie de planta casi mágica. Hablan de su cultivo, también en estos textos lo podemos encontrar, cómo se cultivaba en lianas trepadoras, los granos verdes se cosechaban manualmente, por supuesto, y se ponían a secar al sol. Una vez ya conseguida la pimienta negra, pues se molía, obteniendo polvo de pimienta, que es como suele consumirse la pimienta pues desde hace 4.000 años. El proceso, la verdad, es que no ha cambiado desde entonces. Se sigue cultivando, se sigue recogiendo a mano y se muele. Nada más, se seca obviamente y se muele. En el caso de la pimienta verde se deja secar menos tiempo y asunto resuelto. Todo lo más que ha mejorado en las últimas décadas ha sido la recogida, para la que la industria ha desarrollado unas máquinas batidoras que golpean suavemente las ramas de la planta, concretamente del soporte sobre el que han colocado la planta, para que se vayan desprendiendo los granos maduros. No pueden batirla mucho para no estropear la planta, pero vamos, eso ha hecho que la producción aumente ligeramente. De cualquier manera, tiene un elemento, lo mismo que le sucede al café o que le sucede al té, un elemento artesanal. Está documentado el comercio de pimienta desde la más remota antigüedad. En el Egipto de los faraones, Egipto no está precisamente al lado de la India, ya se utilizaba, seguramente para la cocina, por supuesto, pero también se utilizaba para el embalsamamiento de cadáveres. Lo significa
que los egipcios, como los indios, estaban dando a la pimienta también un uso ritual, un uso religioso. En la momia de Ramsés II, por ejemplo, cuando los especialistas, los arqueólogos la analizaron, se encontraron granos de pimienta dentro de sus fosas nasales. Como os decía, la pimienta, una vez está seca, dura muchísimo tiempo, tanto tiempo como 3.000 años. Es decir, no estaba evidentemente esos granos de pimienta para consumir, pero todavía estaban allí. Esto nos viene a decir que la pimienta formaba parte de los ritos de momificación en el antiguo Egipto, al menos para los faraones. En la Grecia antigua también se conocía y llegó seguramente desde Egipto, pero por lo que sabemos era realmente cara. Solo los muy ricos se la podían permitir. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, y esto sí que es un indicador indirecto de cuán común era la pimienta en el primer milenio antes de Cristo, no aparece, el Antiguo Testamento está todo redactado a lo largo de este primer milenio antes de Cristo, no se menciona una sola vez la pimienta, pero se mencionan otras especias y condimentos como, qué sé yo, aparecen la canela, la mirra, el azafrán, el comino, pero no la pimienta. Los judíos de aquella época seguramente la conocían, pero no podían permitírsela, no era de uso común, de ahí que no aparezca en sus libros sagrados. Lo que sí posibilitó la pimienta, por más que su precio fuese elevado, que lo era, fue el inicio de rutas comerciales estables que conectaban de forma regular Oriente y Occidente. Occidente entendido por el mar Mediterráneo y Oriente entendido por la India. Simplemente, hoy ya las nociones de Oriente y Occidente las echamos de manera más amplia. Es decir, Occidente sería Europa Occidental y Oriente, ya cuando hablamos de Oriente, estamos pensando en China, en Japón, en el Extremo Oriente, en una palabra. Para los pueblos mediterráneos de aquella época, Orient la India era el Extremo Oriente de aquel entonces. En torno al año 1500 a.C., los egipcios sabemos que importaban ya pimienta desde la India, a través de rutas tanto terrestres como marítimas. Desde Egipto, los egipcios estos comerciantes se encargaron de expandir este comercio a otras partes, es decir, a los fenicios, a los griegos y al resto de pueblos del Mediterráneo. Pero fue el Imperio Romano el que llevó el comercio de la pimienta, podríamos decir, a escala industrial. Los romanos tenían un apetito voraz por las especias orientales. Importaban, especialmente en su momento álgido, grandes cantidades de pimienta negra y, por supuesto, también de pimienta larga. Esto tuvo consecuencias en el Imperio Romano, en su gastronomía, por supuesto, que pasó a incorporar pimienta, y también en su economía. El Imperio Romano hizo una cosa que no había hecho ninguna otra civilización en el Mediterráneo, y es crear un área comercial más o menos muy extensa, todo el mar Mediterráneo, el Mare Nostrum, y más o menos unificada. Y sobre todo, y esto es importante, bastante segura. Es decir, navegar por el Mediterráneo hasta el siglo I a.C. tenía ciertos riesgos. Estaba, como todos los mares, estaba infestado de piratas. Una de las cosas que consiguieron los romanos fue que una expedición comercial que salía de un puerto de Oriente, o de Levante en este caso, de Antioquía o de la propia Alejandría, podía navegar con bastante seguridad hasta Roma o hasta los puertos de Hispania. Esto facilitaba mucho el comercio, hacía que le daba seguridad, que es una de las cosas más importantes en nuestro tiempo en cuanto hay problemas en una ruta comercial, ya sea por ejemplo el Mar Rojo o el Golfo Pérsico, porque hay problemas políticos, automáticamente esa ruta comercial se empieza a secar y los armadores empiezan a buscar otras rutas alternativas porque temen perder los barcos. Bien, aquellos comerciantes del Mediterráneo de hace 2000 años no eran muy distintos. Los romanos pusieron solución a esto y además de eso se encargaron de abrir minas por todo el imperio. Algunas muy productivas, como las que tenían en Hispania, hasta de las médulas de las que hablaba en aquella contrahistoria que hice hace tiempo, de las que extraían oro. Tenían también minas de plata. El imperio romano fue un imperio muy minero. La pimienta era tan valiosa que los mercaderes necesitaban oro para comprarla. Metales preciosos. Los indios no aceptaban otra cosa. Y el problema que tenían los
primeros romanos era que el mar Mediterráneo y el mar Rojo están separados. Hoy están unidos por el canal de Suez, pero ese canal no se haría hasta el siglo XIX. Están separados por una lengua de tierra, en el Sinaí, que controlaban los egipcios. Sus mercaderes, en definitiva, tenían que ir hasta Alejandría a comprarla y eso suponía un sobrecoste porque incorporaba un intermediario. Los granos de pimienta que se vendían en Alejandría pues ya habían pasado por varias manos, cada mano había ido subiendo poco a poco el precio. En este puerto, por supuesto, se subía todavía más, dejando la pimienta como un bien de lujo, solo al alcance de unos pocos adinerados. Esto cambió con la conquista de Egipto en el año 30 a.C., cuando fue derrotada Cleopatra y Marco Antonio. En aquel momento se abrió para Roma un nuevo mar, el Mar Rojo, que comunica directamente a través del estrecho de Bab el-Mandeb con el Océano Índico, con el Mar Arábigo, y por lo tanto la tierra donde se cultivaba la pimienta. A partir de ese momento, el comercio con la India se intensificó sobre una ruta que ya estaba establecida desde mucho tiempo antes, desde tiempos de los faraones. Esta ruta no hizo más que perfeccionarse y mejorarse. La ruta además la conocemos bien, por lo menos la que hacían los romanos, gracias a un libro del siglo I después de Cristo, titulado Periplo del mar Eritreo. Más que un libro, es un diario de navegación que registra de manera pormenorizada itinerarios comerciales, puertos de recalada, detalles incluso, y esto es fascinante, de tipo político y etnológico sobre las tierras ribereñas del Mar Rojo y del Mar Arábigo, para que el mercader supiese lo que se iba a encontrar por el camino. Les decía, en esta guía está qué tipo de gente hay allí, qué productos están dispuestos a importar, es decir, qué es lo que le interesa, de tal manera que si lo que van a comprar es vino, pues es mejor llevarse vino porque lo van a recibir bien. Los barcos que llegaban desde el Mediterráneo no iban de vacío, iban cargados de mercancías que los indios, los eritreos, la gente que se encontrase, estaban dispuestos a comprar y a adquirir a cambio de sus propias mercancías. Os estoy mostrando un mapa en el que lo estáis viendo a toda pantalla, en el caso de que lo veáis en YouTube, si estáis en iVoox, ya sabéis, pestaña de comunidad, y ahí os encontraréis este mapa. Es el mapa en el que se ven los nombres de los puertos, las rutas comerciales y el tipo de comercio que se realizaba en cualquiera de estos puertos en base a lo que cuenta este libro, el Periplo del mar Eritreo. El libro nos ha llegado de una manera un tanto curiosa. No nos ha llegado el original del siglo I, ni mucho menos. Nos ha llegado una copia bizantina del siglo X que atribuye la autoría a un tipo llamado Arriano de Nicomedia, que fue un historiador griego del siglo II. Estudios posteriores han datado el libro un siglo antes, más o menos a mediados del siglo I, es decir, aproximadamente durante el reinado de Nerón, más o menos. Se desconoce quién lo hizo en una palabra, pero según los expertos no era una persona especialmente bien formada, ya que al parecer la redacción es muy deficiente, está en griego, la base es griega, pero está lleno de palabras en latín. A cambio conoce muy bien el periplo, lo que invita a pensar que quizá este autor se trataba de un simple comerciante que había hecho esas rutas personalmente y que decidió dejarlas por escrito. El periplo eritreo servía, entre otras cosas, para que una cantidad siempre limitada de pimienta llegase al Mediterráneo. Cuenta Estrabón, un geógrafo de principios del siglo I, que en su época, Estrabón, para que nos hagamos una idea, vivió en los tiempos de Octavio Augusto, a caballo entre los siglos I a.C. y I después de Cristo. Pues cuenta Estrabón que una flota de unos 120 barcos viajaba hasta la India, descendiendo por el Mar Rojo desde las costas de Egipto, y luego se internaban en el Índico aprovechando los vientos monzónicos. Esto, claro, solo lo podían hacer una vez al año, que es cuando los vientos empujan hacia tierra o cuando los vientos empujan hacia el mar. Ya sabéis cómo funciona el monzón. A su regreso esperaban a que los vientos les sacasen de la India, cargaban allí todo lo que podían, evidentemente, y navegaban de vueltas, ascendían por el Mar Rojo, y en los puertos de Egipto esa carga
La desembarcaban o la trasvasaban a barcazas que la llevaban hasta el puerto de Berenice, en el Mar Rojo, o hasta el delta del Nilo, por un canal que había en aquel entonces que comunicaba el Mar Rojo con el delta. De ahí Alejandría y el resto del imperio. Este comercio tenía obviamente contrapartidas. Como os decía antes, los romanos no llegaban de vacío. El comercio, a fin de cuentas, y esto siempre ha sido así, consiste en que se intercambia un bien por otro. En el comercio, si no, no es comercio, sino es rapiña. Yo quiero comprar algo y el comerciante valora más mi dinero que lo que tiene él, que me va a vender, y yo valoro más lo que tiene él que mi dinero. O viceversa, si yo vendo a alguien cualquier cosa que tenga, estoy valorando más su dinero que lo que tengo, ¿no? En ocasiones ese intercambio es directo y hablamos de trueque. Y en otras ocasiones, lo más habitual es que haya dinero de por medio. En las excavaciones arqueológicas en el sur de la India, que se han ido llevando a cabo a lo largo de los siglos XX y XXI, se han ido encontrando muchísimas monedas romanas, pero un montón, no 2 ni 3, muchísimas. Cada vez que abren en algún lugar los arqueólogos salen monedas romanas. Salen también restos de ánforas de vino, fragmentos de vidrio y de metal, lo que vendría a confirmar que a cambio de la pimienta, lo que los indios querían era oro, querían plata, querían vino y querían productos manufacturados. Es decir, que el imperio romano estaba pagando con oro o pagando con vino o con productos manufacturados esas especias que compraban allí, especialmente la pimienta, que era la que se producía en esa región. Esta ruta comercial a través de Egipto se mantendría pues muchísimo tiempo, durante 1500 años, hasta que los portugueses consiguieron circunnavegar África y acceder a la India directamente, sin necesidad de pasar por el Mar Rojo, ahorrándose de paso todos los intermediarios, lo que terminaría, lo veremos más adelante, por revolucionar por completo el comercio de la pimienta. Las flotas romanas lo que hacían era navegaban directas hasta la costa de Malabar y regresaban con su mercancía preciadísima, que se vendía muy bien. En Roma se vendía, y esto lo cuenta Plinio el Viejo, a un precio de, esto es del siglo I después de Cristo también, a un precio de unos 7 denarios por libra la pimienta blanca y la negra a unos 4 denarios. La pimienta larga era sensiblemente más cara. Según cuenta Plinio, costaba unos 15 denarios por libra. Para que nos hagamos una idea y pongamos en contexto estas cifras, una libra romana equivale a unos 330 gramos. El precio, como vemos, era elevado, pero no prohibitivo. Un legionario romano de esa época ganaba unos 220 denarios al año, por lo que una libra de pimienta blanca equivalía aproximadamente a 2 semanas de trabajo. Nos puede parecer carísimo, nadie estaría dispuesto a pagar 2 semanas de la mitad del salario mensual por una bolsita de, pues eso, de apenas unos gramos, ¿no? de pimienta. Pero en comparación con lo que había costado hasta aquel momento, convirtió la pimienta en algo muy relativamente asequible. Y esta bajada de precio con respecto a lo que había costado tiempo antes se debió a que el comercio era mucho más intenso. Eran muchos los barcos que volvían cargados de la India todos los años, y eso permitió que más capas de población pudiesen acceder a la pimienta. Plinio no estaba muy contento con eso. De hecho, se quejaba amargamente. Decía que la pimienta no hacía más que drenar el tesoro imperial. Decía textualmente que la India le quitaba a Roma todos los años 50 millones de sestercios por la pimienta, a lo que él consideraba que tampoco tenía mucho sentido, porque la pimienta no dejaba de ser un simple condimento picante. No sabemos si se refería, si había calculado la cifra de los 50 millones de sestercios o lo dijo un poco al tuntún, de la misma manera que cuando en nuestro tiempo queremos decir una cifra muy alta, pues decimos 1.000 millones de euros o 1.000 millones de dólares, como no hemos hecho cálculo alguno, pero como un sinónimo de muchísimo dinero. El hecho es que esto debía ser así, le debió generar un déficit importante al Imperio Romano, especialmente en metal, los productos de Oriente, no solo la pimienta, la seda que provenía de China también.
había que pagarla con oro y con metal, y los romanos tenían que disponer de ese metal para poderlo comprar. De cualquier manera, en la antigua Roma, este condimento debió ser muy popular, porque en otros libros que nos han llegado, el Recoquinaria, por ejemplo, de Apicio, ya aparecen varias recetas en las que está la pimienta. Se ponía, de hecho, pimienta en recetas típicamente romanas, como el garum. El garum era una salsa fermentada de pescado que los romanos estaban comiéndola para todo y a todas horas. Era también muy habitual en los banquetes de los patricios. Médicos como Galeno, ya en el siglo II después de Cristo, la prescribían incluso como remedio para equilibrar el cuerpo y combatir enfermedades como la gota y la indigestión, que eran enfermedades típicas de los ricos. Incluso en la mitología romana, la pimienta empezó a aparecer en relatos de viajes legendarios que simbolizaban las riquezas exóticas de Oriente. Pero no solo se utilizaba como condimento, tenía también usos fúnebres y se seguía por supuesto empleando como medio de pago en muchos contextos. En el siglo V, cuando estaba ya el Imperio Romano, había entrado el de Occidente, había entrado en sus últimos 100 años de vida, Alarico, el rey de los visigodos, exigió 3.000 libras de pimienta, como parte del rescate que pidió al Senado de Roma para no tomar la ciudad. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, otros se hicieron cargo del comercio de pimienta. Primero fueron, lógico, los bizantinos, es decir, los romanos de Oriente, luego los persas y más tarde ya los árabes. En torno a los siglos VIII, IX, toda la parte central del comercio de la pimienta ya estaba bajo control islámico. Los mercaderes árabes transportaban la pimienta desde los puertos de la India, como Calicut o como Cochín, hasta el Golfo Pérsico y hasta el Mar Rojo. Ahí las caravanas llevaban la pimienta a ciudades como Bagdad o Damasco o el Cairo. Este control árabe duró varios siglos y enriqueció muchísimo al califato abasí. La pimienta, de hecho, como había sucedido con los romanos, pasó a incorporarse a la cocina local. Incluso tenemos eruditos como Avicena que la elogiaban por sus usos medicinales, es decir, exactamente lo mismo que siglos antes había hecho Galeno. Una vez en los puertos del Mediterráneo, esa pimienta se llevaba a Occidente y se hacía en barcos italianos, especialmente de Venecia y de Génova. Los comerciantes italianos se encargaban luego de ya distribuirla y venderla por Europa occidental. Cuanto más se alejaba de la fuente, más cara era la pimienta. En lugares como Inglaterra o el norte de Alemania era prohibitiva. En otras partes no tanto, pero el fin del sistema comercial romano hizo que la pimienta se encareciese en toda la cuenca del Mediterráneo y en general en toda Europa. Los grandes beneficiarios de este encarecimiento fueron los genoveses y los venecianos, que eran los intermediarios de la parte final. De hecho, en buena medida el ascenso de las repúblicas marítimas italianas, a las que dediqué una contrahistoria hace ya tiempo, se debe a este comercio que tenían en exclusiva. Existe un mito muy consolidado, muchísimo más de lo que pensamos, el mito de que la pimienta se empleaba en Europa para disimular el sabor de la carne en mal estado. Bien, es mentira. No hay un solo documento que nos cuente tal cosa. Pero no solo es eso, es que además, si lo pensamos bien, no tendría sentido. En la Edad Media, igual el año que escojamos, el año 1100, el año 1300, el año 900, la pimienta era un artículo de lujo, de verdadero lujo, que solo se podían permitir, y en no muy grandes cantidades, los aristócratas y gente realmente rica. Si cualquier rey de la Edad Media pisase en nuestra cocina, le llamaría todo la atención, le parecería algo la cantidad de aparatos que tenemos propios de brujería, pero al abrir un armario y enseñarle la pimienta, se quedaría sorprendido de ver tanta pimienta junta. Estos nobles europeos disponían de suficiente carne fresca, quiero decir, tenían de hecho mucha más carne que pimienta.
no les hacía falta disimular sabor alguno, porque la carne que tenían eran muy ricos, era de la máxima calidad. De hecho, si le ponían pimienta a las carnes, era por las mismas razones que lo hacemos nosotros, porque realzaba su sabor, nada más. Luego hay otra cosa. A menudo pensamos que nuestros antepasados eran tontos, y no lo eran, o lo eran en la misma medida en que lo somos nosotros. En la Europa medieval se sabía a la perfección que ingerir alimentos en mal estado podía provocar enfermedades, así que los evitaban. Y hoy todavía las enfermedades tenemos muchas más posibilidades de curarlas. Pero en el año 1200, una mala digestión o una intoxicación alimentaria te mandaba de cabeza a la tumba. No había demasiado colchón. No tenía ningún sentido para tapar el sabor. Sabían que aunque podían taparlo, pero sabían que lo que había debajo estaba podrido. Luego otro mito muy arraigado es que la pimienta era tan cara porque realmente se utilizaba como conservante. Y de nuevo estamos ante otra de estas creencias sin demasiado fundamento que se han ido extendiendo. Vamos, que no fue así. La pimienta tiene un compuesto, se llama la piperina, que es lo que le da el picante cuando, si mordemos un grano de pimienta, cosa que no recomiendo porque pica mucho, lo primero que sentiremos es un picor fuerte en la boca, en la lengua. Esta piperina, aparte de que pica, tiene algunas propiedades antimicrobianas, pero no demasiadas. Su efecto antimicrobiano es pequeño. La sal era un conservante mucho más efectivo, mucho más abundante y sobre todo mucho más barato. Simplemente no tenía sentido conservar con algo tan caro y tan escaso como la pimienta teniéndolas a la mano. No lo sé. Por traerlo a nuestros días. Es algo así como si en nuestro tiempo para desinfectar una superficie, en lugar de emplear alcohol del que venden en el supermercado para limpiar, empleásemos whisky de Malta envejecido 12 años en barrica de roble. Tanto el alcohol como el whisky desinfectan, eso está claro. Pero es absurdo utilizar el whisky ya que es muchísimo más caro y mucho más escaso. Bien, pues lo mismo con la pimienta. Es decir, que nos sorprendería si dentro de 800 años, nuestros descendientes dicen que en nuestra época el whisky es tan caro porque lo utilizamos para desinfectar y para limpiar la cocina. No es cierto. Pero bueno, ya sabéis, estos son dos mitos sobre la pimienta que han arraigado bien y que no hay manera de sacarlos. Durante toda la Edad Media europea, la pimienta fue extremadamente cara. Es decir, y de extremadamente escasa. Era cara porque era escasa. Su mera posesión era un signo de riqueza y de prestigio social. En el siglo X, los vikingos la aceptaban como pago de tributos en sus incursiones. Cuando entraban en el norte de Francia, en la península ibérica, allá donde hacían alguna de sus salvajadas, una de las cosas que pedían era pimienta, pues podía utilizar como dinero. Además se la podían comer, pero se podía utilizar como dinero. En Inglaterra, las rentas feudales se medían en libras de pimienta. En Inglaterra esto de entregar una libra de pimienta, un grano de pimienta, se ha mantenido hasta el momento presente en algunas instituciones, como pago simbólico de un alquiler. En Cambridge, no sé si en otras ciudades de Inglaterra, pero sí en Cambridge, y esto me he podido enterar estando aquí, es habitual encontrarse en las ofertas de viviendas, de compra de vivienda, de compraventa de vivienda, en los sitios web en los que aparecen viviendas en alquiler y viviendas en venta, en ese tipo de vivienda que solo he visto en el Reino Unido, en el que puedes comprar la vivienda, pero no el suelo sobre el que está construida, es habitual que pongan que el suelo se alquila con una renta simbólica, que suele ser un grano de pimienta. Lo llaman peppercorn ground rent, es decir, el alquiler del suelo del grano de pimienta. Es decir, que esto del grano de pimienta es de estas cosas tradicionales que tanto gustan a los británicos y que, por eso mantienen hasta el momento presente. Hoy un grano de pimienta no cuesta nada, obviamente, pero hace 800 años sí que costaba. Los genoveses y los venecianos, sobre todo estos últimos, se hicieron de oro con ella. Y con el resto de especias, pero especialmente con la pimienta, que era la más demandada de todas. No había, además, posibilidad de ir a buscarla directamente, ya que
Este comercio de la pimienta tenía 3 patas perfectamente diferenciadas. La primera, como os decía antes, estaba controlada por los árabes. Iba de la India a los puertos del levante mediterráneo, a través del mar Arábigo y el mar Rojo. La segunda era la del transporte desde Oriente Próximo hasta Italia. Esa estaba totalmente controlada por los italianos, que, como tenían un monopolio, compraban a precios más bajos en puertos como Alejandría o Beirut o Acre durante las cruzadas, y al llegar a los muelles de Génova de Venecia, esa mercancía había multiplicado su precio. Los venecianos fueron incluso haciéndose con puertos y fortificaciones de camino a Oriente, en lugares como el sur del Peloponeso, en Creta, en Chipre. Pero claro, de la costa de Siria o de Egipto no podían pasar. No podían organizar grandes misiones comerciales que fuesen a la fuente, como en tiempos de Roma. Eso estrangulaba el comercio, ya que la disponibilidad de pimienta era la que proporcionaban los árabes. Los árabes, en definitiva, tenían el grifo. Un año que llegaba mucha pimienta, pues automáticamente la pimienta bajaba en los mercados europeos. Si llegaba poca, subía. El hecho es que solía llegar poca, llegaba con cuentagotas. En la Edad Media era tan escasa y valorada que aparecieron leyendas, difundidas por los comerciantes árabes, obviamente, que contaban que la pimienta y el resto de especias provenían de unos bosques lejanos, plagados de serpientes venenosas, a las que había que ahuyentar con fuego, de ahí el color negro de la pimienta. Difundieron también rumores de que esos bosques estaban custodiados por dragones y por criaturas mitológicas, lo cual explicaba que fuese tan costosa. Vamos, poco menos que los europeos pues podían darse con un canto en los dientes y agradecer a estos mercaderes árabes que la trajesen. La última pata ya era la de su distribución por Europa Occidental, es decir, desde los puertos de Venecia o de Génova hasta el resto de Europa Occidental. De eso se encargaban también los italianos, al menos parcialmente. Sus mercaderes se abrían paso por las principales rutas comerciales, tanto las terrestres hacia el norte como por las costas, circunnavegaban la península ibérica y llegaban hasta Amberes y hasta los Países Bajos. De camino, por supuesto, iban vendiendo pimienta, que luego se revendía ya por comerciantes locales. Estos intermediarios iban elevando los precios, hasta alcanzar precios realmente prohibitivos cuando llegaban a los extremos del continente. Un grano de pimienta multiplicaba varias veces su precio desde que era adquirido en la India, pero muchas veces hasta que se vendía en el mercado de una ciudad europea cualquiera. Precisamente porque era carísimo, eso la hacía especialmente atractiva. Los ricos, en todo tiempo y lugar, siempre han tenido propensión por destacar. Que se vea que han triunfado en la vida, que son ricos. En el mundo de ayer no había demasiadas formas de destacar. El vestido, la vivienda, y es decir, poder vivir en un palacio, poder ir vestido con sedas y oropeles, y el otro era la comida. La dieta de los pobres era pobre como ellos, era aburrida, se limitaba a los productos locales. Y ahí los ricos, como en el caso de la vivienda, podían construirse un castillo, un palacio, y mientras los pobres vivían en pequeñas casas de piedra o de ladrillo, o incluso de madera, en el caso de la comida, podían exhibir la pimienta. Los reyes solían organizar banquetes para los que gastaban sumas muy elevadas de dinero. Buena parte del gasto de los banquetes se iba en pimienta. De hecho, unas pocas libras de pimienta costaban lo mismo que varias vacas o que varios caballos. En una palabra, que si se veía pimienta en la mesa, eso era sinónimo de que el señor que organizaba el banquete era realmente rico. Durante la Edad Media, el comercio de la pimienta experimentó una transformación importante. Los navegantes árabes conocían los patrones monzónicos, de la misma manera que lo habían conocido los romanos o previamente los egipcios, y controlaban, como os decía antes, y en exclusiva por supuesto, el segmento oriental de la ruta.
Mantenían en el más absoluto de los secretos los lugares exactos donde se aprovisionaban de pimienta, para evitar que otros competidores cayesen sobre ellos. No tanto venecianos y genoveses, que no se podían acercar por allí, pero sí otros competidores árabes. Desde el siglo VIII, puertos como Basora o como Ormuz, en el Golfo Pérsico, se convirtieron en puertos de transbordo. Allí la pimienta se intercambiaba por productos persas o por árabes, incluso chinos, como la seda o la porcelana, que habían llegado por tierra a través de la ruta de la seda. Este conocimiento que llegaron a tener los árabes de todo este mercado nos ha llegado gracias a geógrafos árabes como Al-Idrisi. Bueno, Al-Idrisi era de Ceuta, por cierto, y que por encargo de un rey de Sicilia, de Roger II de Sicilia, redactó en el siglo XII un libro con mapas y descripciones detalladas del mundo conocido en aquella época. Al-Idrisi lo que hizo fue incorporar lo que se sabía de la geografía tolemaica, más la información recopilada por los mercaderes y los viajeros árabes de esa época. El libro traía un gran mapa, la tábula rogeriana se llama, que es, por cierto, un mapa precioso. Os lo voy a mostrar, de nuevo, como antes, ya sabéis, a pantalla completa en YouTube y en la sección de comunidad de iVoox. En el original, el sur está situado arriba y el norte abajo. Algo muy habitual en los mapas árabes de la época. Pero vamos, lo he rotado para que lo veamos mejor y no nos choque tanto. Cuando nos dan la vuelta a un mapa mundi, hay algo que nuestro cerebro se revela porque estamos acostumbrados toda la vida a verlo en la disposición que lo vemos, con el norte en el arriba y el sur abajo. Bien, pues por eso os lo he volteado. Hay algunas zonas, si os fijáis bien, que están sobredimensionadas. El caso de Sicilia, por ejemplo, la isla parece inmensa, o la propia Italia, lo cual pues es razonable porque se trazó para un rey de Sicilia, para Roger II. El Mediterráneo es perfectamente reconocible, con todas sus penínsulas, desde el este al oeste está Anatolia, luego Grecia, Italia y la península ibérica. También se distingue muy bien Arabia y el norte de África. Luego hay otras zonas que son un poco que seguramente Al-Idrisi se chupó el dedo y lo puso al viento, porque están muy aproximadas. El norte de Europa es muy, muy aproximado y sucede lo mismo con la India. Si nos fijamos, se ve bien como Al-Idrisi creía, como muchos geógrafos de la época, que el continente africano continuaba no hacia abajo, sino hacia el este. Creía que al sur del Índico había tierra, es decir, que ese océano era algo parecido al Mediterráneo. De hecho, si miramos este mapa, mucho menos extenso, con la India en el centro, pero una India, lo vemos, realmente pequeña. Donde realmente se encarecía la pimienta era en el segmento occidental, donde el que monopolizaban los italianos. Durante los primeros siglos de la Edad Media, ese comercio, como os decía antes, lo realizaron los bizantinos, luego ya llegaron los italianos, Génova y en mayor medida Venecia, que se convirtieron en monopolistas. Desde el siglo XI los venecianos ya transportaban en grandes cantidades, cuando digo grandes hay que ponerlo entre comillas, es decir, cantidades suficientes como para abastecer al mercado europeo, ya transportaban pimienta, y esto lo sabemos, desde Alejandría en galeras armadas, y la vendían a precios muy elevados. En el siglo XIV, una libra de pimienta, seguramente entrada por Venecia, costaba el equivalente a una semana de salario de un artesano cualificado. Y en algunos casos se usaba para pagar dotes o para pagar impuestos. Esta prosperidad, de hecho, financió la construcción de la propia ciudad de Venecia, la Venecia medieval. La que tenemos hoy es medieval, pero también muy posterior, sobre todo los principales edificios de Venecia, quitando la Basílica de San Marcos, que es anterior, pero buena parte de los edificios de Venecia ya son del siglo XVII, incluso del XVIII. También les permitió financiarse una flota de grandes dimensiones. En el siglo XIV, la competencia por el comercio con Oriente era tal que las dos repúblicas, Venecia y Génova, llegaron a las manos. Guerrearon, Venecia terminó derrotando a Génova y consolidó su monopolio sobre el comercio oriental durante un siglo más. Ambas repúblicas lo que hacían era utilizar sistemas de convoyes para proteger sus cargamentos de piratas y de rivales. En el siglo XV, estas ciudades eran, las más ricas de Europa con diferencia. Esa riqueza,
Por contacto se hizo extensiva a toda Italia. No es casualidad que en el siglo XV las potencias europeas se rifasen el control de Italia y que hubiese tantas guerras de Italia durante ese tiempo, o que el mercado del arte fuese tan grande y que el Renacimiento terminase apareciendo ahí en Italia. Las expediciones comerciales a Oriente ocasionaron también que fuese en Italia donde apareciesen las primeras instituciones, típicamente capitalistas, como la banca, o las primeras sociedades por acciones. Ese monopolio veneciano-genovés enriquecía a los italianos, eso sin duda, pero estrangulaba el comercio. Que fuese lo suficientemente escasa para mantener los precios altos, quiero decir, era algo fundamental. Los italianos habían, pues en definitiva, cartelizado el comercio de pimienta. Esto a otros europeos no les gustaba, claro, pero nada podían hacer para evitarlo. Italia estaba en la posición adecuada para eso. Estaba justo en el centro del Mediterráneo, con puertos como el de Venecia, proyectados hacia el oriente, pero bien metidos dentro del continente europeo. Además, no olvidemos que Venecia está muy cerquita de los Alpes, es decir, una mercancía desembarcada en Venecia que ha llegado por mar no tiene más que trasladarse, atravesar la llanura veneta, cruzar los puertos de los Alpes y ya está en el centro de Europa. Luego, además, después de tantos siglos dedicados a eso, habían perfeccionado mucho los procedimientos y el comercio. Contaban con puertos de escala, con acuerdos con los árabes para comprar pimienta. Vamos, que no había manera de hacerles la competencia, a no ser, claro está, que se probase a llegar a la India por otro camino. Tras la caída de Constantinopla en 1453, los otomanos detectaron rápidamente, además, que Occidente demandaba mucha pimienta. No solo pimienta, otros productos que llegaban de Oriente, pero que pasaban por su territorio. Así que decidieron elevar el precio de los peajes. Esto hizo que la pimienta se encareciese aún más en las ciudades europeas. Pero el remedio estaba de camino. En el extremo occidental de Europa, un pequeño reino, el de Portugal, que había empezado ya a patrocinar expediciones marítimas, su rey por la costa africana, es el que terminaría rompiendo eso. La idea de los portugueses era llegar hasta donde terminaba África, circunnavegarla y llegar a la India. Durante casi un siglo estuvieron enviando navegantes para explorar y cartografiar la costa africana. En el año 1488, Bartolomeu Díaz llegó al final de África y dobló el Cabo de Buena Esperanza. No continuó, volvió a Lisboa para comunicarlo, pero la noticia, claro, no podía ser mejor. De hecho, al cabo le dieron el nombre de Buena Esperanza. Tan solo hacía falta volver hasta allí, ya se conocían bien, tenían bien estudiados los regímenes de vientos en el Atlántico, en el Índico sospecharon que no serían muy distintos, y remontar el continente africano hacia el norte. De eso se encargó Vasco da Gama, que en 1498, 10 años después de que Bartolomeu Díaz doblase el Cabo de Buena Esperanza, llegó a la India. Llegó al puerto de Calicut. Lo hizo con 4 barcos. Eso rompía el monopolio árabe-veneciano. El propio Vasco da Gama, al llegar, una de las primeras, aparte de encontrarse evidentemente muchos malabares allí, se encontró con algunos árabes. Con uno de ellos pudo hablar en castellano. Había llegado hasta Malabar para comerciar, pero provenía del Magreb y tenía conocimientos de castellano. Total, que Vasco da Gama se puso a hablar con él y le preguntó al otro que para qué habían ido hasta allí. Y le dijo Vasco da Gama que habían llegado buscando cristianos y especias. Los cristianos no tardó mucho en encontrarlos, los llamados cristianos de Santo Tomás, que es una comunidad cristiana que se había establecido en Malabar muchos siglos antes. Algunos incluso los consiguieron los portugueses llevar a la Iglesia Católica y hoy conforman 2 iglesias sui generis, no, sui iuris, es como se llaman, la Siro-Malancár y la Siro-Malabar, que están en comunión con Roma. Pero a Vasco da Gama lo que realmente le interesaba era la pimienta. Cargó toda la que estaba en sus barcos y con lo que sacaron vendiéndola a Lisboa
cubrieron de sobra el coste del viaje. Y no solo eso, sino que además les dejó un beneficio muy abultado. El viaje de Vasco da Gama multiplicó por 60 la inversión que habían hecho en el viaje. El conocimiento que tenían los portugueses de esa ruta y el hecho de que pactasen con los castellanos en el Tratado de Tordesillas repartirse las áreas de influencia, esto evitó la competencia y los problemas, es decir, los castellanos, que también sabían llegar hasta allí, no iban a hacerlo, sentó las bases de otro monopolio que duraría otro siglo, que fue el monopolio portugués de la pimienta. Los portugueses disfrutaban de algunas innovaciones, como la carabela, que era un barco muy ágil, que admitía mucha carga, tenían también buenos mapas que iban enriqueciendo constantemente en el padrón real, o instrumentos como el astrolabio con el que calculaban bien las latitudes. Otros navegantes que llegaron después de Vasco da Gama, como Pedro Álvarez Cabral, fueron consolidando ya alianzas en lugares como Cochín o Cananore, al sur de Calicut, donde establecieron las primeras fortificaciones portuguesas. Esto, como vemos, ya combinaba comercio con política. No eran simples comerciantes que llevaban allí con mercancías de Europa y las cambiaban o directamente con oro y compraban pimienta y otros productos. No. Era establecerse. La estrategia portuguesa implicaba violencia, en una palabra. Cabral bombardeó Calicut para intimidar a sus rivales árabes. Había que alejarlos de allí para secar todo lo posible la ruta mediterránea y que Lisboa se convirtiese en el puerto especiero por antonomasia. Alfonso de Albuquerque, al que llamaron el León de los Mares o el César de Oriente, elevó ya esta expansión a niveles imperiales. En 1510 capturó Goa y la convirtió en la capital del estado de India, que era una red intrincada de puertos que iban desde Mozambique hasta el estrecho de Malaca. De hecho, Malaca lo tomó en el año 1511. Malaca se pasó a convertir, es donde está Singapur, para que nos hagamos una idea. Se iba a convertir en un centro neurálgico para el comercio de especias que venían de las Molucas y también las rutas hacia China. Para el año 1520, Portugal ya controlaba buena parte del comercio de la pimienta que salía de Malabar. La llevaban hasta Lisboa y allí se redistribuía vía Amberes a otras partes de Europa. El trasiego de flotas en Lisboa era continuo. Los muelles del Tajo se convirtieron en un muestrario de exotismos orientales, pero lo que más se demandaba era la pimienta, que seguía entrando por Venecia, aunque en una cantidad ya mucho menor. Para los comerciantes venecianos, que los portugueses entrasen en el negocio por otra vía fue una tragedia. Les obligó, obviamente, a cambiar de mercancías, a expandirse por tierra firme en Italia, a concentrarse en mantener las posesiones en Oriente para garantizar el flujo de otros productos como el incienso, los perfumes, la seda o la porcelana que llegaban por la ruta de la seda. Este comercio de cualquier manera no tardaría en verse afectado. Años más tarde, cuando los españoles se establecieron en Filipinas y abrieron otra ruta con China a través del Pacífico con el galeón de Manila. A finales del siglo XVI, Venecia, que un siglo antes era la ciudad más rica de Europa, había quedado fuera de juego. La ubicación en el centro del Mediterráneo, que tanto les había favorecido durante siglos, pasó a ser un inconveniente. El impacto económico de la entrada de los portugueses en el mercado de la pimienta se dejó sentir en unos pocos años. Los precios de la pimienta cayeron un 80%, en solo unos años, debido a este suministro directo. Los portugueses además verticalizaron el negocio. Se encargaban de comprar en el punto de venta, de producción, y venderla en Europa. Pasaron luego incluso a producirla ellos mismos en plantaciones. Esto, claro, quitaba muchos intermediarios en el proceso, lo que les permitía vender la pimienta más barata que los venecianos, que a fin de cuentas se la tenían que comprar a un mercader árabe en Egipto, que a su vez se la había comprado a un caravanero y así sucesivamente. Aún así, Portugal obtenía beneficios enormes con la venta de pimienta. El rey de Portugal, de hecho, pasó a ser conocido como el rey de las especias, porque era Lisboa el lugar por donde entraba la mayor parte. Los portugueses hicieron otra cosa. Hasta ese momento, los europeos no sabían de dónde venía la pimienta, como os decía antes. Pensaban que procedía de un árbol, y de hecho en algunos imágenes algunos dibujos que se hicieron, se veía supuestos árboles de la pimienta con
unos supuestos indios recolectándola, pero como os contaba antes, había muchas leyendas en torno a lo peligroso que era cosecharla. Claro, cuando los portugueses llegaron a las costas de Malabar, vieron con sus propios ojos las plantas de pimienta. Ya no se lo tenía que contar un árabe, las estaban viendo. Que no eran árboles, además. Ni había serpientes venenosas por debajo, ni mucho menos dragones. Eran simples enredaderas que crecen sobre otros árboles o sobre un soporte como un poste. No necesitaban, además, mucho para su cultivo. Tan solo un suelo húmedo y bien drenado. Temperatura cálida y sombra. Crece rápido en esas condiciones y da fruto. Cada planta da fruto durante unos 7 años. Luego el fruto se presenta en racimos, parecidos a los de las uvas, que se recogen y se ponen a secar al sol. Todo eso los portugueses lo descubrieron rápido, tan pronto como desembarcaron. Y la primera idea que se les vino a la cabeza fue sacar el cultivo de ahí. A Portugal no se lo podían llevar, como habían hecho los españoles con el tomate o la patata, que se los encontraron en América y se los llevaron a España, donde arraigaron bastante bien. La pimienta no crece en un clima tan frío como el europeo, ni siquiera en el sur de Europa. Pero los portugueses estaban presentes ya en las costas del Océano Índico y en Brasil, lugares con climas similares al clima del sur de la India. Se informaron de cómo se cultivaba la planta y sembraron esta misma planta en otras partes del mundo. Esto tuvo una consecuencia directa, y es que hizo que la pimienta fuese aún más abundante y su precio cayese más. Pero por más que elevaron la producción y transportaban los portugueses cantidades crecientes a Europa, cantidades que habían hecho caer su precio, la pimienta en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, seguía siendo un gran negocio, porque conforme bajaba de precio, su demanda aumentaba. Quien antes no se la podía permitir, pues ahora sí, que podía hacerlo, y eso presionaba el mercado de la pimienta. Los holandeses, que eran también unos navegantes muy diestros, se hicieron con los mapas portugueses y empezaron a dejarse caer por la India. A fin de cuentas, ¿por qué comprar pimienta portuguesa en Amberes pudiendo ir a buscarla personalmente? En 1602 fundaron la Compañía de las Indias Orientales para organizar, como bien dice su nombre, el comercio en las Indias Orientales. Se establecieron en la actual Indonesia, en la isla de Java, donde fundaron una ciudad, la ciudad de Batavia, que es la actual Yakarta, en el año 1619, después de alejar a los portugueses de allí. Poco a poco fueron levantando un imperio mercantil. En 1650, los holandeses ya transportaban 5.000 toneladas anuales de pimienta a Europa, valiéndose de flotas fuertemente armadas y de todo un sistema de plantaciones que crearon. Los ingleses no tardaron en ver el dineral que estaban haciendo sus vecinos y fueron a por lo mismo. Fundaron en Inglaterra la East India Company, es decir, la Compañía de las Indias Orientales, que en origen estaba centrada en esencia en la pimienta. En varias expediciones fueron siguiendo el modelo portugués y luego holandés. Llegaban con barcos de carga, escoltados por otros barcos armados, sacaban a la competencia afuera y se establecían con una fortificación. Bueno, fue así como los ingleses llegaron a la India. Bueno, aunque no sería hasta la separación de Portugal de España en 1640, cuando consiguieron ya establecerse, gracias a las concesiones que los portugueses les hicieron en agradecimiento por su ayuda en la guerra contra España. Los franceses llegaron algo más tarde, ya en 1664, también con una empresa que se llama, por cierto, igual, la Compañía de las Indias Orientales, que fue creada a instancias del ministro Colbert. Escogieron una ciudad, no en Kerala, en Malabar, sino al otro lado, la localidad de Pondicherry, que está en la costa del Golfo de Bengala, en lo que hoy es el estado de Tamil Nadu, pero cerquita. Con los portugueses ya fuera de juego, los portugueses mantuvieron Goa, por supuesto, e incluso otras dependencias en la India, como Daman o como Diu, habían quedado ya completamente fuera de las grandes ligas para la segunda mitad del 17. A partir de ahí, los holandeses, los franceses y los ingleses estuvieron años guerreando entre ellos en la India por el control de los mejores puertos. Esto trajo un problema, y es que con tanto comerciante europeo llevando pimienta, a finales del siglo XVII, el mercado estaba ya completamente saturado de producto y su precio bajó muchísimo. Luego influía también el hecho de que se había empezado a cultivar en otras partes del mundo, como Brasil o como las Indias holandesas, lo que multiplicaba su producción. Esto
Al final redundó en que había demasiada pimienta, que por supuesto se consumía, pero claro, a un precio bajo. Esto ya redujo su importancia estratégica. Pasó entonces, en aquel momento, a convertirse en un commodity. La demanda era alta, pero la oferta también. Fue en este momento cuando se integró completamente en la cocina europea. Y no ya como condimento para los festines de los ricos, sino en la cocina popular, en la gastronomía de prácticamente cualquier país de Europa. La pimienta es omnipresente, lo mismo sucede con la gastronomía de cualquier país de América. El ciclo se cerró a principios del siglo XVIII. Para entonces la pimienta había pasado ya a ser algo normal. Pero en estos 2 siglos, desde la llegada de los portugueses a la India, muchas cosas habían cambiado en Europa. El comercio de pimienta había generado tanta riqueza que las ciudades que lo habían controlado, como Lisboa o como Ámsterdam, como Londres, se embellecieron y se convirtieron en emporios comerciales de primer orden. Los beneficios de la pimienta financiaron el crecimiento de estas ciudades y también que se levantasen edificios hoy muy reconocidos, como la Torre de Belém en Lisboa, que es una preciosidad que está justo en la entrada del puerto. En Holanda o en Inglaterra se pudieron construir canales, muelles, barcos, sobre todo barcos, ya que el transporte de pimienta se realizaba siempre en barco. Luego además abrió las rutas por las que entraban otras especias más valiosas, como el clavo o la nuez moscada. Marcó además la presencia de europeos en el sur de Asia, hasta fecha muy tardía. Los británicos y los holandeses se mantuvieron en la India y en Indonesia pues hasta terminar la Segunda Guerra Mundial. La independencia de la India, con su partición y todo, fue en el año 47. Los portugueses tardaron un poquito más, pero no mucho más. Bueno, exactamente no se retiraron de la India los portugueses. Hasta en 1961 los indios les echaron. La nueva república anexionó por la fuerza las dependencias portuguesas de Goa, de Daman y de Diu. Todo había empezado, si nos fijamos, por el apetito incontenible por la pimienta que tenían los europeos del siglo XV. Fue ese apetito y la dificultad para obtenerlo, para obtener el producto, la pimienta, lo que les empujó a encontrar el medio de acceder directamente a esos granos por los que se llegaban a pagar fortunas durante la Edad Media. El resultado es que dejó de ser escaso, y eso hizo descender su precio de forma drástica, lo que facilitó que la pimienta se extendiese por todo el mundo. Hoy nadie se plantearía comer infinidad de platos sin salpimentarlos antes, desde platos muy sofisticados hasta una humilde ensalada. No damos valor a ese condimento, pues porque la realidad no lo tiene, no es caro cuando vamos a comprarlo, pero el hecho de que no lo tenga hoy, se debe a que muchos en el pasado estuvieron dispuestos a casi cualquier cosa por conseguirlo. Espero que os haya gustado esta contrahistoria dedicada a la pimienta, un condimento muy habitual en la mesa, como bien sabéis, pero que tiene una historia, como habéis podido comprobar, muy interesante. Forma parte de la de la pimienta de la gran historia de las especias, porque la pimienta fue solo una de ellas, la principal, sin duda, pero no la más cara ni la más escasa. En fin, ya traeré por la contrahistoria en el futuro la historia de la nuez moscada o del clavo, que fueron las continuadoras de la pimienta durante el siglo XVII. Bien, vamos ahora con el contrasello, donde, como cada semana, aguardan los contraescuchas con sus dudas y reflexiones históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con José Luis, que está en Edimburgo, en Escocia, y que nos habla de Drácula. Bueno, más concretamente de Vlad Tepes o Vlad el Empalador. Hola Fernando, llevo ya un tiempo escuchando tu programa y me gusta bastante. Quería proponerte un tema que pienso que puede ser interesante y es sobre Vlad Tepes III, Drácula,
Me he enterado recientemente pues que Drácula es por el hijo del dragón, porque su padre Vlad II había tenido el título de Drácul por el rey de Hungría, y en realidad lo que significaba es que eran los protectores de la cristiandad, porque se encontraban entre las fronteras con el Imperio turco, que por aquel entonces estaba ya a punto de conquistar Bizancio, y entonces pues Vlad III, pues, se había criado un poco con los turcos, porque su padre lo había tenido que dejar allí un poco em, con ellos por saldar una deuda, creo, y se crió con ellos, pero luego ya de joven pues estuvo luchando a veces con los húngaros, contra los turcos. Fue un personaje que se dedicó pues eso, a defender un poco las fronteras de su territorio, que se llamaba Valaquia. He escuchado algunos documentales sobre el tema. La verdad es que dan muchísimos detalles, muchísimos movimientos de sitios, de tropas, de gente. Básicamente Drácula pasó a la historia como el empalador, porque por lo visto se dedicaba a empalar a mucha gente. Pero lo curioso es que eso ni lo había inventado él, ni era una cosa extraña en su día. Y quizá mirando que en la situación en la que se encontraba Valaquia, pues tenían los enemigos por todas partes, incluso también dentro. Quizás en aquella época pues era lo que para imponerse, había que recurrir a una alta violencia. Pero sería curioso pues saber un poco la historia de este personaje y cómo ha llegado a esa historia, ¿no? de Drácula. Posiblemente fueran los turcos y los húngaros, ¿no? Los que crearon la historia. Pues es probable que este personaje no fuera ni mejor ni peor que cualquiera eh, de su época, pero sí es verdad que se encontró en una situación bastante tensa, por ser un pequeño territorio que estaba entre Hungría y el Imperio de los otomanos. Pues nada, eso era mi propuesta. Me gusta mucho tu programa, un cordial saludo y para todos los oyentes. Muchas gracias, adiós. Vlad el Empalador, que era Vlad III realmente, también conocido como Drácula, es una de las figuras históricas más fascinantes de la Europa del siglo XV. Su vida está un poco, todo hay que decirlo, envuelta entre la leyenda y la realidad. Es, por ejemplo, un héroe nacional para los rumanos. En cambio, si nos hablan a nosotros de Vlad el Empalador, pues pensamos en el mismo Drácula, le vemos con los colmillos. Vlad Tepes fue un aristócrata valaco, es decir, transilvano, rumano, podríamos decir, para que nos entendamos, del siglo XV. Era hijo del voivoda Transilvania. Era un voivodato, que era pues una especie de principado del príncipe de Transilvania, que se llamaba como él, Vlad II Dracul. Dracul era porque venía de la Orden del Dragón, nada más. Dracul en rumano significa eso mismo, dragón, pero también significa diablo, ojo. Así que eso es una ambigüedad que le persiguió toda su vida. En su infancia, según parece, fue tomado como rehén por los otomanos junto a su hermano y llevado a Constantinopla. En este periodo en el que vivió en la corte del sultán, le generó mucho resentimiento, pero también aprendió mucho de los otomanos. Tras la muerte de su padre, consiguió volver a Valaquia y comenzó su ascenso al poder. Su objetivo principal era consolidar la independencia de Valaquia y defender el principado de las amenazas externas, que eran constantes, principalmente provenientes del Imperio Otomano y de la propia nobleza de Valaquia, la que consideraba desleal y traidora. Fue precisamente contra los que ejercía preferentemente su método de castigo más conocido, que era el empalamiento. La leyenda popular, seguramente avivada por panfletos propagandistas de la época, lo describe como un tirano, un déspota que disfrutaba con la tortura y el sufrimiento. Cuentan que se sentaba a cenar tranquilamente mientras sus enemigos morían lentamente a su lado, clavados en estacas, porque el empalamiento es eso mismo, es introducir una estaca por el ano y sacarla por la boca, en una palabra, para que nos hagamos una idea. Para sus súbditos y sus partidarios, pues era lo contrario, era un tipo justísimo y además enviaba este tipo de mensajes tan contundentes que nadie ponía en duda y que además le daban mucha autoridad. Bueno, gracias a eso, durante los años de Vlad Tepes, Transilvania gozó de mucha estabilidad, lo que le valió el respeto de la gente común. La fama de Vlad Tepes como un déspota implacable se extendió por toda Europa Oriental
y es cuando se gana el apodo de Tepes. Él no se apellidaba Tepes, que en rumano significa el empalador. Su guerra contra los otomanos fue continua y a la hora de hacer la guerra al parecer no le ponía problemas, no veía obstáculos. Llegó incluso a talar buena parte de su territorio para que los otomanos se quedasen sin recursos y les obligase eso a retirarse. Aún así, su episodio más célebre fue cuando el sultán Mehmed II, que había sido el conquistador de Constantinopla, tuvo que retroceder cuando se había internado en Valaquia porque se encontró con un bosque de gente empalada, de sus propios soldados que habían hecho prisioneros y los empalaron. Así que a lo largo del Danubio, bueno, esto es pura guerra psicológica, como vemos, espeluznante. Pero bueno, fue bastante eficaz para disuadir a los invasores otomanos y eso le dio una reputación de genio militar y de defensor de Valaquia y de la cristiandad de la frontera oriental de Europa. Pero vamos, a pesar de sus victorias, el poder de Vlad era como el de todos los príncipes de Transilvania, era inestable. Las intrigas internas, las alianzas de los reinos vecinos, pues le llevaron a ser traicionado y luego encarcelado por el rey de Hungría. Después de un cautiverio bastante largo, regresó al poder, una última vez, ya a finales del siglo XV, pero vamos, su reinado final fue breve. Murió ese mismo año, aunque no se sabe bien cómo lo hizo. Unas versiones dicen que fue asesinado por sus propios hombres, por sus nobles, mientras que así tomaban cumplida venganza, mientras que otras aseguran que cayó en una batalla contra los otomanos. Estas dicen que le cortaron la cabeza y que se la enviaron a Constantinopla como un trofeo para el sultán. Curiosamente, Vlad Tepes en Rumanía es recordado como un príncipe ejemplar que defendió la independencia de Valaquia, que es el principado que siglos después daría lugar a Rumanía. Pero vamos, que si por algo ha pasado en la historia, ha sido por inspirar a Bram Stoker en el personaje de Drácula. Al parecer, mientras Bram Stoker investigaba para escribir su novela, leyó algo sobre Vlad Tepes y le fascinó la historia de este príncipe tan sanguinario, así que lo tomó como inspiración para crear al conde Drácula, que es un vampiro y que vive en Transilvania. Bueno, que no es nada de eso porque es un personaje de ficción, pero vamos, está inspirado en Vlad Tepes. Luego, respecto a lo que preguntas, es decir, a estos métodos que utilizaba Vlad Tepes, a ver, nuestros antepasados eran mucho más expeditivos y crueles que nosotros en la guerra. No existía nada parecido a los derechos humanos, ni nada de eso, ni los convenios de Ginebra. La pena de muerte estaba perfectamente aceptada, las ejecuciones eran públicas, se procuraba de hecho mostrar cierta brutalidad en la guerra, aunque solo fuese para aterrorizar al enemigo. En el caso de Vlad Tepes existe además un agravante. Valaquia era un principado muy marginal, lejano, en una zona un tanto bárbara. Tenía además enfrente a los otomanos, que no se caracterizaban precisamente en la guerra por su suavidad. De cualquier manera, seguramente buena parte de la leyenda sobre este príncipe tan sanguinario y tan cruel sea eso mismo, leyenda. Una leyenda obviamente creada por sus enemigos y que luego cuando ya Stoker crea la figura de Drácula, pues lo lleva esto a la estratosfera, que cuando pensamos todos en Vlad Tepes estamos, ya digo, viéndolo con una capa en un castillo y con 2 colmillos. Pero bueno, vamos ahora con Raúl, que es de Valencia y que tiene 2 preguntas sobre la Segunda Guerra Mundial. Una es sobre el Lebensraum, o el espacio vital, y la otra sobre lo que los alemanes de a pie sabían del Holocausto. En primer lugar, me gustaría felicitarte por tu trabajo. La verdad que disfruto mucho de tus podcasts y tus contrahistorias y tus contraportadas y bueno, todas las contras que haces. La verdad que me entretienen bastante y aprendo o intento aprender de lo que nos dices y nos cuentas. Así que muchas gracias por ello y sigue así. En cuanto a la pregunta, tengo 2 cuestiones relacionadas con la Segunda Guerra Mundial y me gustaría que pudiéramos intentar resolver. La primera es con respecto al último vídeo que he visto tuyo, es una contrahistoria relacionada con el espacio vital que los alemanes y Hitler tenían en mente para llevar a cabo sus conquistas y sus guerras y sus historias, y dijiste, si no recuerdo mal, que Hitler lo escribió en su libro, que tenía intención o pretendía expandirse hacia el este, hacia Rusia, porque los rusos no estaban gobernados por una élite germánica, entonces no eran
como que no eran dignos o, bueno, tenían que ser conquistados o algo así, creí entender. Entonces, si estaba en el libro, en su libro de Mi lucha, si lo escribió y estaba ahí, era público y notorio, ¿cómo es que a Stalin le pilló por sorpresa que invadiera Rusia? No, o sea, vale que eh, firmaran un pacto de no agresión, pero Stalin, vamos, yo creo que se lo debería de oler, por lo menos, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda es relacionada con los alemanes civiles que estaban en Alemania o por los alrededores, que no eran soldados. Si, mi pregunta es si hasta qué punto sabían o si eran completos desconocedores de lo que estaban haciendo el ejército alemán en cuanto a los judíos y en cuanto a las torturas y a los exterminios y todo esto, si eran conocedores o si se les ocultaba para que no diera mala imagen en cuanto a la guerra. Nada, eso es todo. Muchas gracias, sigue así y nada, un abrazo. Venga, hasta luego. Pues vamos a ver, Raúl, en Mi lucha, Hitler habla varias veces de expandir Alemania hacia el este en busca del Lebensraum, el espacio vital. Creía que era esencial conquistar territorios en Europa del Este, especialmente en Rusia, para asegurar recursos y tierras para su pueblo, para la raza aria. Despreciaba además a los eslavos y al régimen bolchevique. A los eslavos los veía como una raza inferior dominada por los judíos. Hitler, por lo demás, desconfiaba también de los imperios coloniales, como el británico, que estaban repartidos por el mundo. Él prefería, era muy continental en ese aspecto, prefería regiones contiguas por las que los alemanes se pudiesen expandir. Bien, ¿en qué justificaba eso? Bueno, pues muy simple, en que los alemanes eran un pueblo superior con pleno derecho a subyugar a otros pueblos. Es decir, aunque no detalla en Mi lucha planes concretos ni cómo hacerlo, sí que establece las bases ideológicas para la agresión contra Polonia y luego contra la Unión Soviética, que ya se materializó en la Segunda Guerra Mundial. Bien, la pregunta sería, ¿por qué los soviéticos pactaron entonces con él si ya lo había dejado dicho en un libro? Pues porque una cosa es la que digas en un libro y otra bien distinta es lo que hagas. Por supuesto, los soviéticos conocían la existencia de ese libro, la conocían todos los alemanes, pero cuando alguien se casaba en el Tercer Reich, el que oficiaba la ceremonia les daba una copia a los novios. Hitler se hizo millonario con la venta de ese libro, porque retuvo los derechos de autor durante toda su vida, incluso siendo el Führer. Por supuesto que se sabía lo que decía ahí, pero es que ese libro está lleno de afirmaciones locas. Tampoco era una cosa a tener en cuenta, sobre todo porque los soviéticos también hablaban de expandir la revolución bolchevique a Alemania y de eliminar a los nazis. Bueno, recuerda que los soviéticos se habían estado enfrentando a los nazis en la Guerra Civil Española pues apenas unos meses antes de que firmasen su tratado de no agresión. Ese tratado se firma en agosto y la Guerra Civil Española había terminado el 1 de abril del 39. Es decir, que había animadversión por ambas partes. Pero bueno, consideraban que les convenía en aquel momento llegar a un acuerdo para repartirse Polonia y las repúblicas bálticas. Luego, pues, ya verían lo que pasaba. Respecto a tu segunda pregunta sobre cuánto sabían los alemanes de a pie sobre el Holocausto, a ver, esto es algo que lleva siendo objeto de un debate muy encendido entre los historiadores desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. A ver, la mayor parte de los alemanes estaban al tanto de la persecución contra los judíos desde los años 30, a no ser que alguien fuese ciego y sordo. Las leyes de Nuremberg eran de obligado cumplimiento y son del año 35. La noche de los cristales rotos es del 38. La exclusión de los judíos de la vida pública, profesiones de todo tipo, escuelas, por supuesto en la función pública, es que eso era visible y conocido por todo el mundo. Luego la propaganda nazi, que demonizaba a los judíos, era muy machacona, era omnipresente en medios de comunicación, en la radio, en carteles, en discursos, en la prensa. Es que era imposible, ya digo, a no ser que fueses ciego y sordo. Era imposible ignorar el antisemitismo oficial. Luego, el conocimiento específico del Holocausto, es decir, el exterminio sistemático en campos de exterminio como Auschwitz o Treblinka o Sobibor, esto ya era menos generalizado, pero no inexistente. Los detalles de las cámaras de gas eran secretos de Estado, obviamente, y la propaganda nazi usaba eufemismos como solución final o reasentamiento en el este para encubrirlos. Pero
A muchísimos alemanes les llegaba, o tenían indicios y sospechas, o les llegaba información parcial. Los militares en el frente oriental, que fueron millones, especialmente los que estaban en ciertas labores, digamos los Einsatzgruppe estos, que eran estas unidades móviles que iban matando judíos por el frente del este al principio de la Operación Barbarossa, conocían perfectamente las masacres, porque las habían perpetrado ellos. Estos terminaban volviendo a Alemania o enviaban cartas y contaban lo que habían visto. Luego había rumores continuos sobre deportaciones y asesinatos. De hecho, salieron todos los judíos de Alemania y no volvieron nunca, donde los han metido. En las ciudades cercanas a campos de concentración, no sé, de los que vivían cerca de Dachau o de Buchenwald, es decir, los habitantes de Weimar o de Múnich, que no son dos ciudades precisamente pequeñas, sabían lo que sucedía al lado de su casa. Porque además muchos trabajaban vivían de forma directa o indirecta de estos campos. Miles de civiles ocupaban puestos administrativos o logísticos que participaban en el Holocausto. Bueno, ahí tenemos el caso de los ferrocarriles, que transportaban a los judíos a los campos de concentración y a los campos de exterminio. A veces se nos olvida que estos convoyes que llegaban a Auschwitz repletos de judíos para que fuesen allí gaseados, que los vemos en fotografías. A veces pensamos que llegaban solos, ¿no? Caray, los conducían maquinistas que trabajaban para los ferrocarriles alemanes, una de las principales empresas del país. Luego además había grupos opositores al régimen dentro de Alemania que trataban de difundir, con muy pocos medios, cierto es, y jugándose el tipo, las noticias sobre las atrocidades que se perpetraban en los campos, pues en función de la información que les llegaba a través de canales no oficiales. Otra cosa distinta es que muchos alemanes decidieron ignorar lo que veían o lo que oían o lo que les habían contado. Ya fuese por miedo, por indiferencia o simplemente por apoyo al régimen, porque consideraban que el nazismo era bueno. La propaganda nazi además fomentaba la deshumanización de los judíos. Luego eso ponía mucho más fáciles las cosas. Durante la guerra, luego sucedió que a partir de cierto punto la población pasó a estar más preocupada por sus propios asuntos, por su propia supervivencia, tenían que sobrevivir a los bombardeos, el racionamiento, y esto pues no dejaba demasiado tiempo para pensar en las desgracias de los demás. Hay algunos libros buenos sobre el tema, yo he leído un par de ellos. Uno muy famoso de Jan Kershaw que se titula Hitler, los alemanes y la solución final. Otro no tan conocido, pero también muy bueno, es de hace ahora unos 20-25 años, que se titula Los verdugos voluntarios de Hitler. Este es de Daniel Goldhagen, que en ambos casos, el de Goldhagen es bastante grueso, te lo advierto ya. En ambos casos, pues indican toda la información que da y las pruebas que aportan, que aunque pocos conocían los detalles técnicos del Holocausto, muchos sabían a ciencia cierta o tenían fundadas sospechas de que los judíos estaban siendo exterminados. De modo que, por responderlo brevemente, sí, muchos alemanes, muchísimos, más de lo que les gustaría aceptar a los alemanes de nuestro tiempo, lo supieron y esencialmente miraron hacia otro lado. Bien, pues con esto, queridos, terminamos ya la contrahistoria de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Y nada, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.